El tema del que vamos a hablar es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo, progresivo y hereditario caracterizado por movimientos coriformes, problemas psiquiátricos y demencia. Es causada por una expansión de la repetición del trinucleótido de citosina, adenina y guanina en el gen de la huntingtina. Habitualmente vamos a encontrarlo en la nomenclatura HTT. Este gen se ubica en el cromosoma 4p y la enfermedad se hereda con un patrón autosómico dominante. La fisiopatología de la enfermedad de Huntington todavía no la comprendemos del todo, pero se cree que está relacionada con la toxicidad de la proteína huntingtina mutante. Aún no existe cura conocida, por lo tanto, el tratamiento es sintomático y de apoyo. Como se había comentado anteriormente, el gen alterado en esta enfermedad es el gen de la huntingtina. Es una mutación causada por una expansión inestable del triplete citosina, adenina, guanina en el cromosoma 4p en la banda 16.3. Su producto génico es la proteína huntingtina. No se sabe aún la función exacta de esta proteína, pero parece ser importante para las células nerviosas del cerebro. Dicha región codifica un dominio poliglutamina en la huntingtina que al estar aumentado promueve la neurodegeneración. Esta mutación hace que se repita el triplete citosina, adenina, guanina muchas veces más de lo normal. Normalmente esta sección del ADN se repite de 10 a 35 veces, pero en personas con la enfermedad de Huntington se repite hasta 100 veces. Las personas que tienen 36 a 39 repeticiones del triplete pueden o no llegar a tener la enfermedad de Huntington, mientras que las personas con 40 o más repeticiones casi siempre desarrollarán la enfermedad. La principal región afectada es el primer exón del gen. El diagnóstico se sospecha si hay señales y síntomas de la enfermedad, como las alteraciones progresivas de los movimientos, alteraciones mentales y alteraciones en el comportamiento, y si existen otros casos en la familia. Exámenes de imagen como la tomografía computerizada y la resonancia magnética del cerebro pueden auxiliar el diagnóstico. El diagnóstico es confirmado mediante una prueba genética para identificar el número de la repetición en la secuencia citosina, adenina y guanina en el gen de la huntingtina. Un número de 26 repeticiones o menos del triplete es considerado normal. Los individuos que tienen entre 27 a 35 repeticiones no manifiestan la enfermedad, pero pueden tener hijos o hijas afectadas. Si se encuentran 36 o más repeticiones de la secuencia en un individuo, hay un alto porcentaje de ser afectado. Cuando hay más de 40 repeticiones, la persona casi siempre es afectada. La incidencia anual varía entre 1 y 4 casos por millón de habitantes. Está distribuida en todo el mundo en igual proporción entre hombres y mujeres. La prevalencia se considera entre 5 y 10 casos por 100.000 habitantes y es algo menor en países del este asiático y en la población de raza negra. Los síntomas motores de los pacientes se caracterizan fundamentalmente por movimientos involuntarios llamados corea, pero también incluyen rigidez y distonía, lo cual se refiere a posturas anómalas sostenidas. Otra clínica típica son las complicaciones psiquiátricas como alucinaciones, delirios, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión y trastorno bipolar. Además, los pacientes sufren alteraciones cognitivas progresivas que conducen con frecuencia a la demencia. También son frecuentes otras alteraciones como movimientos oculares lentos o anormales, afectación de la marcha, postura y equilibrio afectados y dificultad para hablar o tragar. La expresividad del gen está dada por la intensidad en la manifestación de la enfermedad. Así,
Una expresividad alta se producirá en aquellos individuos que presentan un alto número de repeticiones del triplete citosina-adenina y guanina, y una expresividad baja se producirá en aquellos pacientes que tienen un bajo número de repeticiones. Se puede conocer el riesgo de enfermedad mediante un análisis prenatal. Se puede hacer de dos maneras: mediante amniocentesis, habitualmente tras la semana 14 de embarazo, o mediante el análisis de una muestra de cordón umbilical, que se puede hacer antes, entre la semana 9 y 12 de embarazo, pero tiene más riesgo para el feto. Ahora hablaremos de la evolución clínica de los pacientes con enfermedad de Huntington. Esta la podemos dividir en tres etapas: una etapa temprana, una etapa intermedia y una etapa tardía. En la etapa temprana, los pacientes con enfermedad de Huntington son generalmente funcionales e independientes con la mayoría de las actividades de la vida diaria. A menudo permanecen independientes y pueden trabajar y conducir. Sin embargo, se presentan síntomas de la enfermedad de Huntington, como leves movimientos involuntarios, descoordinación leve, dificultad con tareas mentales complejas y cierto grado de irritabilidad, desinhibición o depresión. Se pueden observar movimientos oculares voluntarios más lentos, particularmente en individuos más jóvenes. En la etapa intermedia, los pacientes con enfermedad de Huntington comienzan a perder la capacidad de trabajar, conducir o manejar sus propios asuntos sin ayuda. En la mayoría de los casos necesitarán ayuda para comer, para vestirse y para el cuidado personal. El deterioro cognitivo empeora con la disminución de la capacidad para resolver problemas. Suele haber un aumento de los movimientos coriformes y empieza una dificultad con los movimientos motores voluntarios. Las dificultades para caminar y el equilibrio pueden provocar caídas. Otros problemas pueden incluir disfunción para tragar y pérdida de peso. En la etapa tardía, el deterioro lento, pero implacable de la función cognitiva y motora provoca una morbilidad significativa y una mortalidad temprana. Los pacientes en la etapa tardía de la enfermedad de Huntington requieren supervisión y atención las 24 horas del día en todas las actividades de la vida diaria. La pérdida del control motor voluntario empeora. Los pocos movimientos voluntarios restantes suelen ser balísticos y de gran amplitud, lo que puede provocar lesiones por caídas o traumatismos en las extremidades. La mayoría de las personas queda postrada en cama. La disfagia puede requerir colocación de una sonda de alimentación para mantener una nutrición adecuada. Aunque a menudo no es verbal, los pacientes en la etapa tardía de la enfermedad de Huntington pueden conservar algo de comprensión. Las complicaciones de la enfermedad de Huntington llevan al fallecimiento tras una evolución de 15 a 20 años, y las causas frecuentes de muerte son la neumonía por expiración debido a la dificultad para tragar o algunas otras infecciones, el suicidio y lesiones relacionadas con las caídas. El consejo genético en esta enfermedad es particularmente difícil, ya que es progresiva, incapacitante y tiene alto riesgo de transmisión hereditaria, alcanzando valores de hasta el 50% de transmisión, y por el momento no existe tratamiento preventivo ni curativo, sino únicamente paliativo. El consejero, sin querer, despierta reacciones en los pacientes, siendo las más frecuentes ansiedad, depresión y negación, por lo que debe establecer una buena relación con el paciente y su familia y programar varias sesiones conjuntas que permitan a los familiares comprender y asimilar la información proporcionada. La asesoría genética puede incluir el análisis de ADN a varios miembros de la familia. Como las posibilidades de que el hijo de una persona con la enfermedad de Huntington se vea afectado son muy altas, las personas con el trastorno pueden considerar la posibilidad de realizar adopción. También se puede considerar como una alternativa la reproducción asistida con selección de embriones no portadores mediante análisis genético. Las pruebas predictivas en individuos asintomáticos en riesgo de contraer la enfermedad no se consideran de rutina. Sin embargo, es posible realizar pruebas moleculares prenatales cuando sea posible.
La terapia antisentido es un tipo de terapia génica para la enfermedad de Huntington que implica impedir a nivel genético la codificación de la proteína huntingtina. La terapia antisentido consiste en bloquear la acción de determinados genes. Para ello se vale de los llamados oligonucleótidos antisentidos, que son fragmentos simples de ADN que se introducen en las células y evitan la codificación de proteínas. Actualmente no está disponible este tratamiento, por lo que se encuentra en fase de investigación.